Hola, ¿qué tal mi gente? Antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike tirándole biografía. En el día de hoy, señores, vamos con nuestra segunda biografía de este canal. Estaremos haciendo la biografía de Pedro Martínez, así que espero que te la disfrutes. No olvides darle like y activar la campanita de notificaciones, suscribirse, señores, que es importante. Así que te dejo con la biografía de Pedro Martínez. Disfrútala. Vamos allá. Pedro Jaime Martínez nació en Mano Guayabo el 25 de octubre del 1971 en la República Dominicana. Es un ex lanzador dominicano que jugó en las Grandes Ligas de Béisbol durante 17 temporadas para 5 equipos. Desarrolló la mayor parte de su carrera con los Medias Rojas de Boston. Es 8 veces All-Star, 3 veces ganador de Cy Young y campeón de la Serie Mundial 2004. En el momento de su victoria número 200 en abril del 2006, Martínez tuvo el mayor porcentaje de victorias para un lanzador abridor de 350 partidos en la historia del béisbol moderno. Elegido el 6 de enero del 2015 en la clase 2015 al Salón de la Fama de Cooperstown, el 26 de julio del 2015 fue inducido al Salón de la Fama de Cooperstown de Grandes Ligas en su primer año de elegibilidad, junto a grandes estrellas en ese año como Randy Johnson, John Small y Gray Biggio. Pedro Martínez fue firmado originalmente por los Dodgers de Los Ángeles como amateur en el 1988. Después de lanzar por varios años en el equipo de Liga Menor de los Dodgers, hizo su debut en Grandes Ligas el 24 de septiembre del 1992 en el juego de los Dodgers contra los Rojos de Cincinnati, trabajando 2 entradas sin permitir anotaciones como relevista. Hizo su primera apertura con los Dodgers el 30 de septiembre, permitiendo 2 carreras y perdiendo ante los Rojos 3 carreras por 1. Pedro Martínez fue con los Expos de Montreal, que se convirtió en uno de los mejores lanzadores del béisbol. El 3 de junio del 1995, Martínez lanzó 9 entradas perfectas en un partido contra los Padres de San Diego antes de dar una base por golpe en la parte inferior de la 10ª entrada. Martínez se retiró inmediatamente del juego y fue el lanzador ganador en la victoria de Montreal, 1-0. En el 1997, Martínez logró un récord de 17 ganados y 8 perdidos para los Expos de Montreal y lideró la liga en efectividad con 1.90, ponchó a 305 bateadores y lanzó 13 juegos completos en ese año, convirtiéndose en el único jugador de los Expos en ganar el premio de Cy Young de la Liga Nacional. Pedro Martínez fue también el primer lanzador derecho en llegar a 300 ponches con una efectividad por debajo de 2 desde Walter Johnson en el 1912. Los 13 juegos completos estaban empatados en el segundo total más alto en una temporada en todo el béisbol desde que la carrera de Martínez comenzó. Curt Schilling tuvo 15 en el 1998. Chuck Finley y Jack McDowell también llegaron a 13 en un año. Sin embargo, ese total de 1997 es con mucho el más alto en la carrera de Pedro Martínez, ya que solo completó 7 en el año 2000. Su promedio con los Montreal fueron ganados 55, victorias y 117 juegos y perdió 33 partidos. Pedro Martínez fue cambiado a los Medias Rojas de Boston en noviembre del 1997 por Carl Pavano y Tony Armas Jr. y fue firmado para un periodo de 6 años con un contrato de $75 millones con una opción para un 7º año y $17 millones por el gerente general de los Medias Rojas de Boston, Dan Duquette, siendo el más grande jamás otorgado a un lanzador en ese momento. Martínez de inmediato justificó su pago en el 1998 con un récord de 19 ganados y 7 perdidos y terminó segundo en la Liga Americana en efectividad, en WHIP, en ponches y en las votaciones para el premio Cy Young. En el 1999, Martínez lanzó una de las temporadas más grandes de todos los tiempos, terminando con 23 ganados y 4 perdidos con una efectividad de 2.07
y 313 ponches, ganándole la triple corona de picheo, ganando por unanimidad su segundo premio Cy Young, esta vez en la Liga Americana, y terminando en segundo lugar en la mayoría de las votaciones para el jugador más valioso de ese año. El resultado para MVP fue controvertido, ya que Martínez recibió el mayor número de votos en primer lugar de cualquier otro jugador, 8 de 28, pero se omitió por completo de las votaciones de dos periodistas deportivos, George King de Nueva York y Lavelle Neal de Minneapolis. Los dos periodistas argumentaron que los lanzadores no fueron lo suficiente versátiles para ser considerados. Sin embargo, George King le había dado sus votos de MVP a dos lanzadores la temporada anterior, Rick Helling y David Wells. King fue el único en emitir un voto por Helling, quien se había ido de 20 ganados y 7 perdidos, con una efectividad de 4.41 y 164 ponches. Pedro Martínez terminó en segundo lugar detrás del receptor de los Rangers de Texas, Iván Rodríguez, por un margen de 252 a 239 puntos. Rodríguez había sido incluido en todos los 28 votos que hubo en esas votaciones. En el 1999, Martínez se convirtió en el octavo lanzador moderno en tener una segunda temporada de 300 ponches, junto con Nolan Ryan, que lo hizo 6 veces. Randy Johnson lo hizo 3 veces en el 1999 y 3 veces más desde entonces. Sandy Koufax lo hizo 3 veces. Ruth Waddell, Walter Johnson, Sean McDowell, J.R. Richard y Curt Schilling también lo hicieron 3 veces. Este último, Curt Schilling, más tarde añadiría una tercera temporada de 300 ponches. Una anomalía en los anales de los lanzadores de poder. Martínez es el único lanzador del siglo XX en lograr 300 ponches en una temporada sin medir al menos 6 pies de altura. Pedro Martínez fue nombrado el lanzador del mes de la Liga Americana en abril, mayo, junio y septiembre de la temporada 1999, una hazaña sin precedente para una sola temporada. Martínez volvió a demostrar su poder dominante en el Juego de Estrella del 1999 en el Fenway Park, cuando ponchó a Barry Larkin, Larry Walker y Sammy Sosa, Mark Maguire y Jeff Bauer en dos entradas y un tercio memorable. Fue la primera vez que un lanzador ponchó a los 3 bateadores en línea en el inicio de un Juego de Estrella, y por esa actuación Martínez ganó el premio del MVP de ese Juego de Estrella. Pedro Martínez fue el punto focal de los playoffs del 1999 contra los Indios de Cleveland. Empezando la serie, fue forzado a abandonar el juego después de 4 entradas en blanco debido a una lesión en la espalda, con los Medias Rojas ganando el partido 2-0. Los Medias Rojas, sin embargo, perdieron el juego 3-2 cuando los Indios ganaron también el segundo partido. Parecía que Martínez había lanzado el último lanzamiento de su maravillosa temporada del 1999. Boston ganó los 2 próximos partidos para empatar la serie, pero Pedro Martínez todavía seguía lesionado para lanzar en el quinto y último partido. Sin embargo, ninguno de los 2 equipos titulares fueron eficaces y el juego se convirtió en una pelea, empatados a 8 por bando en la final de la tercera entrada. Martínez entró al partido como relevista. Inesperadamente, Pedro Martínez neutralizó la alineación de Cleveland con 6 entradas sin hit para anotarse la victoria. Ponchó a 8 y dio 3 bases por bola, a pesar de no ser capaz de tirar bien su recta o dominar su cambio. Confiando totalmente en su curva, Martínez y los Medias Rojas de Boston ganaron el juego decisivo 12 carreras por 8, aparte de sus 9 entradas perfectas en el 1995. Este rendimiento es referido como uno de los mejores en la carrera de Pedro Martínez. Después de la temporada 1999, Pedro Martínez tuvo tal vez su mejor año en el 2000. Martínez registró una extraordinaria efectividad de 1.74, la más baja de la Liga Americana desde el año 1978, mientras ganaba su tercer premio Cy Young.
Roger Clemens con efectividad de 3.70 fue la segunda más baja de la Liga Americana, pero fue casi el doble que el dominicano registró en esa campaña del 2000. El récord de Pedro Martínez fue de 18 ganados y 6 perdidos, pero podría haber sido aún mejor. En sus 6 derrotas, Martínez tuvo 60 ponches, 8 boletos y 30 hits permitidos en 48 innings, con una efectividad de 2.44 y un WHIP de 0.79, mientras promediaba 8 entradas por salida. La efectividad de Martínez en su juego perdido fue menor que el líder total en efectividad de la Liga Nacional, Kevin Brown, que lanzó 2.58 de efectividad en ese tiempo. El lanzador de los Yankees, Andy Pettit, superó a Martínez como lanzador de la liga en 2 ocasiones. Otras 4 derrotas de Martínez fueron por una carrera cada una. La primera derrota del año de Martínez fue 1-0, en la que tuvo 17 ponches y una sola base por bolas. El WHIP de Pedro Martínez en el año 2000 fue de 0.74, rompiendo 2 récords, el de 87 años establecido por Walter Johnson, así como la marca de 0.77 de Guy Hecker en el 1982. Pedro Martínez se convirtió en el único lanzador abridor en la historia en tener tantos ponches en una temporada, 284, con hit permitido 128. En el transcurso de la temporada 1999 y 2000, Martínez permitió 288 hits y 69 bases por bola en 430 innings lanzados, con 597 ponches y un WHIP de 0.83 con efectividad de 1.90. En el año 2002 se recuperó para liderar la liga con una efectividad de 2.26, un WHIP de 0.92 y 239 ponches, mientras terminaba con un récord de 20 ganados y 4 perdidos. Sin embargo, el premio Cy Young de la Liga Americana de esa temporada fue ganado por un estrecho margen por Barry Zito de los Atléticos de Oakland, a pesar de la mayor efectividad, el mayor porcentaje de WHIP, los pocos ponches y un menor porcentaje de victoria de Barry Zito. Martínez se convirtió en el primer lanzador desde la creación del premio Cy Young en liderar su liga en cada una de esas 4 estadísticas y, sin embargo, no ganar el premio. En el 2003, el récord de Pedro Martínez fue de 14 ganados y 4 perdidos. Lideró la liga en efectividad por quinta vez con 2.22. También lideró en WHIP por quinta vez con 1.04 y terminó segundo de la liga detrás del mexicano Esteban Loaiza por solo un ponche. Martínez quedó en tercer lugar para el premio Cy Young en el 2003, el cual fue ganado por Roy Halladay. Martínez se fue de 16 ganados y 9 perdidos en la temporada 2004, a pesar de una inusual efectividad de 3.90, mientras los Medias Rojas de Boston ganaban el puesto del wild card de la Liga Americana. Lanzó efectivamente en los playoffs, contribuyendo a la primera serie mundial del equipo en 86 años. Martínez volvió a quedar segundo en ponches en la Liga Americana y quedó en cuarto lugar en la votación del Cy Young. El contrato de 7 años que recibió de los Medias Rojas de Boston había sido considerado un riesgo enorme en la temporada baja del 1997, pero Pedro Martínez tenía la esperanza de seguir con el equipo. Sin embargo, Martínez terminó su carrera en los Medias Rojas de Boston dejando un récord de 117 ganados y 37 perdidos, el mayor porcentaje de victorias que un lanzador haya tenido en cualquier equipo en la historia de las Grandes Ligas, señores, en la historia del béisbol. Increíble, 117 ganados y solamente 37 perdidos. Después del triunfo de Boston Red Sox en la Serie Mundial del 2004, Martínez se convirtió en agente libre y firmó un contrato de 4 años y $53 millones con los Mets de Nueva York. En 2005, su primera temporada con los Mets, Martínez logró récord de 15 ganados y 8 perdidos con una efectividad de 2.82, ponchó a 208 y tuvo un WHIP de 0.95, liderando la Liga Nacional en ese entonces. Fue su sexto título de WHIP en la liga y la quinta vez que lideró las Grandes Ligas en esa categoría.
Los opositores batearon para un 204 en su contra. Una lesión en la pantorrilla derecha lo atormentó durante los 2 últimos meses de la temporada. Después de que Martínez fue retirado de una ineficaz salida el 15 de septiembre, las cámaras de televisión lo enfocaron en el dugout de los Mets, aparentemente llorando. Posteriormente, unos exámenes de resonancia magnética revelaron un desgarro muscular en la pantorrilla izquierda de Pedro Martínez y un desgarro del manguito rotador. Martínez se sometió a una cirugía que lo mantuvo al margen durante la mayor parte de la temporada 2007. El 3 de noviembre del 2006, Pedro Martínez dijo que si no podía volver con toda su fuerza, podría retirarse después de la temporada 2007. El mismo 3 de septiembre del 2007, Martínez regresó de la lista de lesionados con su 207 victorias, permitiendo 2 carreras limpias en 5 entradas y registrando su 3,000 ponches, convirtiéndose en el lanzador número 15 en hacerlo. El regreso de Martínez fue considerado un gran éxito, ya que el derecho se fue con 3 ganados y 1 perdido en 5 aperturas con una efectividad 2.57, pero su última salida fue una crucial derrota por 3-0 ante San Luis Cardinals en la última semana del colapso histórico de los Mets en la temporada 2007. Martínez proporcionó un buen rendimiento de picheo, 7 innings en blanco. El 3 de septiembre de 2007, Pedro Martínez regresó de la lista de lesionados con su victoria número 207, permitiendo 2 carreras limpias en 5 entradas y registrando sus 3,000 ponches, convirtiéndose en el lanzador número 15 en llegar a esa cifra. El regreso de Pedro Martínez fue considerado de un gran éxito, ya que el derecho se fue de 3-1 en 5 aperturas con una efectividad de 2.57, pero su última salida fue una crucial derrota por 3-0 ante San Luis en la última semana del colapso histórico de los Mets en la temporada 2007. Martínez proporcionó un buen rendimiento de picheo, 7 innings, 2 carreras, 7 sencillos, 1 base por bola y 8 ponches, pero sus compañeros de equipo fallaron a la ofensiva en ese año. Martínez se convirtió en el cuarto lanzador en llegar a 3,000 ponches con menos de 1,000 bases por bola. En el caso de Martínez, 701, Ferguson, Jenkins, Greg Maddux y Curt Schilling habían hecho lo mismo. Martínez también se unió a Nolan Ryan y Randy Johnson para convertirse en el tercer lanzador de 3,000 ponches en tener más ponches que entrada lanzada, y es también el primer lanzador latinoamericano en tener 3,000 ponches en las Grandes Ligas. Siendo agente libre, Martínez no firmó con un equipo de Grandes Ligas durante el invierno. En marzo se unió a la escuadra de República Dominicana para el Clásico Mundial del 2009. En un intento de mostrar su brazo, Martínez lanzó 6 entradas sin permitir anotaciones, con 6 ponches y sin base por bola, pero el equipo fue eliminado rápidamente del torneo y no tuvo contrato de Grandes Ligas. En julio del 2009, los scouts de Philly evaluaron a Pedro Martínez en 2 juegos simulados contra el equipo de ligas menores Dominican Summer Philly, llevándolo a 1 año de contrato por $1 millón. Sustituyendo a Jamie Moyer como abridor en la rotación de los Phillies el 12 de agosto, Martínez ganó en su debut del 2009. En su regreso a Nueva York el 23 de agosto, la victoria de Martínez ante los Mets fue preservada por un raro triple play sin asistencia del segunda base Eric Bruntlett en la parte baja de la 9ª entrada. Con su victoria el 3 de septiembre, su tercera con los Phillies y su triunfo número 100 en la Liga Nacional, Martínez se convirtió en el 10º lanzador en la historia en ganar por lo menos 100 juegos en cada liga. El 13 de septiembre, Martínez lanzó 8 entradas para vencer a los Mets de nuevo con un marcador final de 1-0. Sus 130 lanzamientos fueron la mayor cantidad que había tirado en un partido desde la serie divisional en octubre del 2003. Filadelfia ganó cada una de las 7 primeras aperturas de Pedro Martínez, la única vez en la historia del equipo que esto ocurría con cualquier lanzador debutante de los Phillies.
desde la temporada 1900. En la serie de campeonato contra los Dodgers de Los Ángeles lanzó 7 entradas en blanco, permitiendo solo 2 hits, pero el bullpen de Filadelfia fracasó en la siguiente entrada, costándole la victoria a Pedro Martínez. Se creó un intenso interés de los medios acerca del regreso al Yankee Stadium de Pedro Martínez en el juego 2 de la Serie Mundial. Martínez lanzó efectivamente en su segunda salida histórica en la Serie Mundial, pero abandonó el partido en la séptima entrada final 2-1 y terminó perdiendo. Antes de su salida en la serie, Martínez se hacía llamar él mismo y a su lanzador oponente Andy Petty Old Go, Chivos Viejo. Martínez permitió 4 carreras en 4 entradas y un tercio, cayendo 2-0. Los Phillies perdieron el sexto juego de la Serie Mundial 2009 contra los Yankees de Nueva York, que se colocaron campeón de la Serie Mundial. Después de esa Serie Mundial, Pedro Martínez anunció que no tenía intención de retirarse, pero se quedó sin firma cuando comenzó la temporada 2010. A pesar de los informes de los medios de comunicación acerca de que los Phillies habían estado discutiendo un acuerdo para que Martínez diera vuelta en la temporada del año 2010, el agente de Martínez anunció en julio que él no estaría lanzando en todo el 2010, pero siguió interesado en su retorno en el 2011. En diciembre del 2009, Sport Illustrated nombró a Pedro Martínez como uno de los 5 lanzadores en la rotación de abridores de su MLB All Decade Team. En el diciembre del 2010, Martínez le dijo a un reportero el día: "Me estoy dando cuenta de lo que es ser una persona normal. Lo más probable es que no regrese al béisbol activo. Pero honestamente no sé si definitivamente voy a renunciar a mi retiro o voy a anunciar mi retiro". Martínez recibido algunas consultas iniciales durante el invierno, aunque durante el inicio de la temporada 2011 no firmó con ningún equipo. El 25 de marzo del 2011, la Galería Nacional de Arte del Smithsonian develó una pintura al óleo de Martínez para su museo, convirtiéndolo en el primer lanzador de Grandes Ligas en tener una pintura en su galería. El 13 de abril del 1994, en su segunda salida con los Expos de Montreal, Martínez perdió un juego perfecto con un out en la octava entrada cuando golpeó a Reggie Sanders de Cincinnati con un lanzamiento. Sanders, furioso, se dirigió hacia el montículo del lanzador y luego fue ridiculizado por la prensa, pues no había razón alguna para que un lanzador que está en medio de un juego perfecto quiera golpear de forma intencional a un bateador. Martínez permitió un sencillo en la novena entrada, rompiendo su no-hitter, y fue eliminado por el relevista John Wetterland, quien llenó las bases y recibió 2 elevados de sacrificio que significaron 2 carreras y la salida sin decisión para Pedro Martínez. 3 años más tarde, en el 1997, Martínez volvió a tener otro juego de un solo sencillo permitido frente a los Rojos de Cincinnati. Ese único sencillo conectado por los Rojos lo hicieron en la quinta entrada. El 3 de junio de 1995, mientras lanzaba para Montreal, retiró a los primeros 27 bateadores de los Padres de San Diego. Sin embargo, el partido estaba empatado 0-0, yéndose a entradas extra. Los Expos anotaron una carrera en la parte superior de la décima, pero Pedro Martínez ya había permitido un doble de Big Robert. El manager de los Expos de Montreal, Felipe Alou, retiró a Martínez del juego, siendo relevado por Mel Rojas, quien retiró a los siguientes 3 bateadores. Martínez oficialmente no registró ni un juego perfecto ni un no-hitter. Martínez otra vez estuvo cerca de la hazaña el 10 de septiembre del 1999, cuando derrotó a los Yankees de Nueva York 3-1. Se enfrentó a solo 28 bateadores y ponchó a 17 bateadores, y sin dar bases por bola, Martínez golpeó al primer bateador del juego, Chuck Knobloch, pero fue puesto out al intentar robarse segunda base. Solo un cuadrangular en solitario por Chili Davis malogró el no-hitter de Pedro Martínez. El home run de Davis fue conectado en la segunda entrada, rompiendo el hielo, pero este puede haber sido
el día más dominante de Pedro Martínez en el montículo. El periodista deportivo Thomas Boswell lo llamó el mejor juego lanzado en el Yankee Stadium. El 29 de agosto del 2000, Martínez tuvo un partido sin hit en el noveno contra Tampa Bay Rays, perdiéndolo por un sencillo de Jock Flaherty. Martínez había comenzado la noche golpeando el primer bateador, Gerard Williams, en la mano. Williams se dirigió al montículo amenazando golpear a Martínez en la cara, pero fue detenido por el receptor Jason Varitek. Martínez luego retiró a los siguientes 24 bateadores en fila y después de un sencillo de Flaherty terminó el juego permitiendo un solo sencillo. Tuvo 13 ponches y ninguna base por bola en el juego. El sencillo de Flaherty habría roto un juego perfecto si no fuera por el primer bateador golpeado. Martínez nunca ha lanzado un no-hitter oficialmente. Él ha profesado su desinterés en el asunto, diciendo: creo que mi carrera es más interesante que un juego como ese. El 11 de octubre del 1999, Martínez lanzó 6 entradas completas sin hit en un formidable relevo durante la serie de la serie divisional de la Liga Americana frente a los Indios de Cleveland. El 28 de mayo del 2000, Martínez y Roger Clemens tuvieron un duelo espectacular en la transmisión por televisión del domingo de Grandes Ligas de ESPN. Ambos lanzadores se vieron envueltos en un duelo que registró una combinación de solo 9 sencillos, una base por bola y 22 bateadores ponchados. Un juego de 0-0 finalmente fue roto en el noveno inning por un jonrón de Troy Nixon a Roger Clemens. En la parte baja de la novena entrada, los Yankees llenaron las bases contra un cansado Pedro Martínez, pero los Yankees no lograron anotar y Pedro completó la blanqueada. En el irritable juego 3 de la serie de campeonato de la Liga Americana en el 2003, luego de permitir carreras individuales en el segundo, tercero y cuarto inning, Martínez golpeó al jardinero derecho de los Yankees, Karim García, cerca del hombro con un lanzamiento, lo que desató una pelea entre Martínez y la banca de Nueva York. Dirigiendo su atención en el receptor de los Yankees, Jorge Posada, Martínez hizo una seña con el dedo en la cabeza que algunos interpretaron como un beanball, incluyendo al enfurecido entrenador de banca de los Yankees, Don Zimmer. La tensión se mantuvo alta en la parte inferior de la entrada, que abrió con el toletero de Boston, Manny Ramírez. Ramírez se enfureció con los ataques de strike de Roger Clemens, lo que lo llevó a que ambas bancas se enfrentaran nueva vez. Durante la conmoción, Zimmer, de 72 años de edad, se dirigió hacia Pedro Martínez y Martínez desvió el ataque de Zimmer, arrojándolo al suelo. Más tarde, Martínez afirmó que no estaba indicando que iba a golpear a Posada en la cabeza, pero que se acordaba de lo que Posada le había dicho. Y en la vida personal, Martínez es hijo de Paulino Martínez y Leopoldina, el quinto de 6 hermanos, incluyendo el también ex lanzador de Grandes Ligas, Ramón Martínez, que fueron compañeros en los Medias Rojas de Boston. El 9 de noviembre del 2005, Martínez se casó con la comunicadora dominicana Carolina Cruz Rodríguez. Martínez es presidente de 2 fundaciones que se dedican a ayudar a niños en la República Dominicana. La primera, Fundación de Pedro Martínez y Hermanos, creada en el 1998, y la segunda, junto a su esposa, es la Fundación Hay Poder en Aprender, creada en el año 2009. Ahí está, señores. Esta fue la biografía de Pedro Martínez. Espero que la hayas disfrutado. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y regalarme un like para que esto que estamos haciendo aquí siga creciendo. Así que gracias por su apoyo. Bendiciones y nos vemos. Hasta la próxima.